Este libro es una guía de ayuda a la clase media española, a las familias, para ayudarles a sacarle partido a la crisis o al menos a sobrevivir a la crisis sin perder demasiado poder adquisitivo. Porque lo que se va a producir en los próximos meses y años es un proceso de inflación galopante, de inflación elevada, que va a hacer que las familias que tengan ahorros y que tengan algo de dinero vean mermada su capacidad, su poder adquisitivo. En España tuvimos nuestra primera crisis, nuestra propia crisis, que fue la crisis del ladrillo. Nosotros teníamos una burbuja y la burbuja explotó. Junto a esa burbuja explota otra burbuja que se produce en los mercados internacionales, que es la burbuja del crédito. Porque en todo el mundo, también en España, se ha vivido durante los últimos años, casi 40 años, a crédito, pidiendo prestado. Como podíamos pagar el préstamo que habíamos solicitado, no nos importaba. Llegábamos a pagar, no había problema, teníamos tarjetas de crédito, llegábamos a pagar. Comprábamos una casa más grande, llegábamos a pagar. Incluso el banco tenía a bien darnos un poco más de dinero para que nos compráramos un coche mejor. Pero como lo podíamos pagar porque había trabajo y había dinero, todo funcionaba correctamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que se le da dinero a lo que el profesor Abadía dice los ninjas, ¿verdad? Se le da dinero a gente que no está capacitada para pagarlo. Esa burbuja crece, 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 crece y llega a reventar. Y cuando revienta la burbuja, quiebran empresas, quiebran bancos. ¿Y qué es lo que hacen los gobernantes? En lugar de dejar que los bancos quiebren y que las empresas que lo han hecho mal se vayan a la ruina y arruinen, por tanto, a sus accionistas, pero, digamos, afecten a una parte del mercado y no al todo, como eran tan grandes, tenían tantos accionistas y se podía ir tanta gente a la ruina, lo que hacen es inyectarles dinero a las empresas. Imprimir dinero de la nada, para tapar los agujeros de esas empresas. Y nacionalizan los grandes bancos, Lehman Brothers, se compran la General Motors. Quiere decirse, con dinero que sacan de la nada, los gobernantes tapan agujeros. Esos grandes agujeros, tapados con dinero de los contribuyentes realmente, porque forma parte de la deuda, o de la deuda del futuro, con ese dinero tapan los agujeros de la crisis y se piensan que ya está el asunto resuelto. Y no es cierto. Y ahora viene lo más divertido del asunto, porque entramos en la segunda fase de la crisis, que es la que no nos han contado, pero es la que viene, la de la deuda soberana. Los estados han incurrido en tantísimas deudas, han pedido prestado tanto dinero, ya sea a sus ciudadanos, ya sea a los ciudadanos de todo el mundo, o incluso sin pedir prestado, han dado al botón de imprimir billetes, como ha ocurrido en Estados Unidos, y se meten ahora en una nueva espiral. Los endeudados porque puede reventar su burbuja de deuda. Y ya no estamos hablando de empresas y de ciudadanos, hablamos de estados. ¿Quién tapa el agujero de un estado, como es el caso de Grecia? Toda la Unión Europea, que ha puesto dinero para tapar el agujero de Grecia e intentar que su estallido no venga como un dominó tumbándonos a los demás. ¿Quién tapa el agujero de España, que el día 7 de mayo de este año estaba quebrada y nadie quería comprar deuda española? Lo tapa el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. ¿Cómo lo hace? Diciendo que hay 1 billón de euros disponible en el mercado para que los mercados se queden tranquilos y digan, no, España tiene respaldo, no hay ningún problema. Bueno, porque España tiene un problema, que es un país demasiado grande para quebrar. Si nosotros quebramos, no somos Grecia. Nosotros hacemos polvo a la Unión Europea. La hiperinflación es un fenómeno monetario, pero es un fenómeno social también. Como fenómeno monetario, la hiperinflación es una inflación disparada. Dependiendo del experto, pues considera que la inflación es de un 100% en 3 años se puede considerar hiperinflación, o de un 50% en 3 años se puede considerar hiperinflación. En cualquier caso, es una inflación muy alta, que es el fenómeno que vamos a vivir en los próximos años. Hay países donde el fenómeno de la hiperinflación puede estar más cerca, como es el caso de Estados Unidos, donde vemos que el dólar no para de depreciarse, y hay países donde puede estar un poco más lejos ese fenómeno. Pero en cualquiera de los casos vamos a tener devaluaciones competitivas de las monedas, porque el dólar se va depreciando y el resto de monedas mundiales, aunque no se hayan impreso tantas, aunque no estén tan depauperadas como puede estarlo el dólar, lo cierto es que van a tener que depauperarse, que ir a menos, simplemente para competir con el dólar, para poder seguir exportando a Estados Unidos. Porque si no, sí que nos vamos a la ruina del todo. Ahora mismo no, este escenario de inflación galopante y de devaluaciones competitivas en el escenario en el que estamos, de crisis, no es revertible, no tiene vuelta atrás. Solamente puede caminar hacia adelante.
Sería revertible si los gobernantes anclaran de nuevo las monedas al patrón oro o a un patrón. Pero no un patrón que ellos inventen, porque ahora el Fondo Monetario Internacional lo que está intentando sugerir es crear un patrón con una cesta de monedas más los derechos especiales de giro, que es una especie de moneda que no conocemos, pero que la emite el Fondo Monetario Internacional, y algo de materias primas, quizá oro, quizá metales preciosos. Con esa cesta crearía una especie de sustento a las monedas mundiales, pero sería también falso. No sería real, no estaría atado al valor real de algo, como puede ser el oro o como puede ser la plata. Si no es así, al final, bueno, pueden darle una cierta estabilidad al sistema durante un tiempo, pero al final nuevamente entraremos en la misma dinámica. Fotocopias, más fotocopias, más fotocopias, más billetes, más fotocopias, y al final, nuevamente inflación. La crisis no ha terminado, en absoluto. Y el que diga que ha terminado miente. En España tenemos 4 millones de parados. Estamos en la peor fase de la crisis en este momento. Pueden medir peores, pero esta es la peor desde que empezó la crisis. Cada día los estados están más endeudados. Cada día la moneda vale menos. La situación cada vez es más crítica. Alemania crece, pero Alemania está creciendo porque está exportando a Estados Unidos. Los países están intentando aguantarse mientras llegan las siguientes elecciones. En noviembre en Estados Unidos hay elecciones. En los países europeos dentro de poco empieza a haber ya oleadas de elecciones. Los gobernantes son cortoplacistas, no son estadistas. Ninguno son estadistas. Ni siquiera Obama, que hay gente que cree que Obama nos va a sacar de esta, no. No son estadistas. No son hombres de Estado que tomen la decisión real de afrontar la situación con valentía y decirnos a la cara lo que está pasando. No, no lo van a hacer. Porque necesitan que creamos que hay brotes verdes. Necesitan que creamos que tengamos confianza en el sistema. Esa confianza nuestra nos hará consumir. Y si consumimos, las cosas irán a mejor. Seguramente, pero seguirán siendo fantasmagóricas. Seguiremos viviendo en una mentira. Podremos sobrevivir un poco más, pero las cosas no están bien. En el contexto en el que estamos ahora, la gente debe pensar que la riqueza del pasado no va a volver de forma inmediata. Deberíamos ser conscientes de que nuestra situación ha cambiado completamente, que hemos pasado de ser un país que nadaba en la abundancia y que era o se creía rico, a ser un país que cada vez va a ir siendo más pobre, pero que esto es una tendencia que ahora será de bajada, pero que saldremos de ella. ¿En qué periodo de tiempo? Eso depende de los gobernantes y las medidas que tomen, no depende de la sociedad. ¿Qué puede hacer la sociedad para protegerse de sus gobernantes, no sea que no vayan a tomar las medidas adecuadas? Ahorrar. Ahorrar. Fundamentalmente ahorrar. ¿Qué ocurre? Que como el dinero se está devaluando, no puedes ahorrar en dinero. Tú no puedes almacenar billetes, porque con el paso del tiempo esos billetes cada vez tendrán menos valor. Entonces, ¿dónde debes anclar tu ahorro? ¿Dónde debes proteger tu patrimonio, al menos en estos momentos de incertidumbre? En cosas que tengan un valor real. Que generalmente lo que siempre se ha entendido como algo que tiene un valor real es el oro y la plata, los metales preciosos. Quizá bienes inmuebles, por ejemplo en Madrid, en el barrio de Salamanca, es decir, en sitios donde ya está todo construido y donde sabes que el precio no va a bajar mucho, pero donde sabes que tampoco ahora va a subir mucho. Quiere decirse que igual mantienen su valor, pero en un proceso de inflación como el que vamos a entrar, al final siempre pierde algo. En cambio, en oro y en plata, el valor del oro y la plata está constantemente subiendo. Es cierto que entraremos en una burbuja cuando todo el mundo compre oro. Ahora apenas hay gente que esté comprando oro. La mayor parte de la gente no está ahorrando en oro. Tú le preguntas a tus amigos y nadie te dice que tiene comprados unos lingotes o una moneda de oro. No existe una fase de manía en absoluto. El comprador de oro, la familia que invierta en oro y que ahorre en oro, se dará cuenta de que está entrando en una fase de manía, es decir, que se está disparando el precio del oro y que hay una burbuja real del oro cuando todo el mundo diga que es fabuloso y que hay que comprar oro. Ahí es cuando el que ha comprado oro ahora debe empezar a pensar en reducir parte de su cartera,
empezar a pensar, no reducirla directamente, empezar a pensar en reducir parte de su cartera. La ley de los 3/3 es un invento propio, adaptado de las teorías de ahorro de los grandes gurúes del ahorro de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué proponemos en la ley de los 3/3? Pues que cada persona de sus ingresos detraiga una parte, un tercio, para el ahorro. Es decir, que de todo lo que ingresamos al mes, dediquemos el 33% a ahorrar. La mayor parte de los amigos a los que les cuento esta teoría me dicen que estoy loco. Porque ahora mismo, tal y como está España, es imposible que una familia pueda ahorrar el 33% de sus ingresos. Es evidente. Pero yo no planteo eso como un talibán del ahorro. Yo lo planteo porque es nuestro objetivo final. Pero si llegamos al 20% del ahorro de nuestros ingresos, sería maravilloso. Incluso si llegamos al 10% de ahorro de nuestros ingresos, sería fabuloso. Porque ahora mismo España no es especialmente ahorradora como país. Somos un país más de cigarras, tocando la guitarra, que de hormigas trabajadoras que van depositando su ahorro y van haciéndose una previsión.